El neoclasicismo se desarrolló en el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII y en las primeras décadas del XIX. Se caracterizó por resaltar los valores de la razón y el mundo de ideas sobre los sentimientos. En todos los géneros se expresaron los intelectuales de la época, se exaltaron los valores patrios y la búsqueda de la independencia. Las obras del neoclasicismo tienen claros mensajes políticos que funcionan como una invitación a la lucha, propiciaron a un discurso sobre la libertad que motivó al pueblo a conseguir la independencia. Se expresó por medio de los géneros dramáticos, líricos y narrativos. A todo esto, por ejemplo, tenemos los himnos nacionales de cada país, en los cuales están resaltados el carácter de los héroes, el paisaje americano, el sentimiento trágico que producía la muerte de un héroe en la patria. Las costumbres que tenían las novelas que salieron, o la historia que hay escrita sobre todo este periodo, nos describen las costumbres de la sociedad, la moral religiosa, las condiciones de cómo vivía el hombre. En ellos se quería retomar los temas de la identidad americana, tanto en geografía humana como en la denominación española, mediante de un lenguaje sencillo y preciso que motivó a la reflexión sobre la independencia de los países americanos. Sus autores fueron José Fernando de Lizardi con la obra El Periquillo Sarmiento en 1816 y Andrés Bello con la obra de Silva la agricultura de la zona tórrida en 1826. La literatura del romanticismo en América fue un movimiento tardío que inició en la segunda década del siglo XIX. Adquirió características propias del nacionalismo y la exaltación de la naturaleza y costumbres del campo americano. Se desarrolló en tres géneros: lírico, dramático y narrativo, con énfasis en los temas de libertad política y identidad del hombre americano. El romanticismo señaló la particularidad del hombre americano para resaltar su identidad cultural y afinar el proceso de independencia. Se preocupó por la libertad política y cultural del hombre. Se expresó por medio del género dramático, narrativo, lírico, ensayístico, temas que compartieron episodios costumbristas, la situación social y política de la época, el amor, la naturaleza, la patria, el sentimiento religioso y la libertad, mediante recursos como descripciones metafóricas del entorno, primera persona, lenguaje libre, adjetivado, de todo melancólico. Esto motivó la libertad expresiva a partir de la libertad ideológica. Autores reconocidos de esta época fueron Esteban Echavarría con la obra El Matadero, Domingo Faustino Sarmiento con Facundo, Jorge Isaac con la obra María y Manuel Acuña, obra Poema Nocturno. La literatura del realismo en Latinoamérica se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX, se convirtió en el espacio geográfico y centro de la narración para presentar la realidad del llanero, del guacho, del indígena, del campesino. Cultivó sobre todo el género narrativo. Frente a la idealización romántica de la realidad, el realismo se propuso describir su entorno para rescatar los valores autóctonos e indagar por la identidad del hombre americano. Se preocupó por reproducir la realidad del entorno y exponer los problemas sociales, económicos y políticos que vivía América Latina en ese momento, por medio de los géneros narrativo, ensayístico, temas que compartieron como la consolidación de las naciones, situación social del indígena, el negro, el mestizo, el campesino y la crítica política y social, mediante recursos como las narraciones testimoniales, descripciones detalladas del entorno, claridad y sencillez lingüística, apropiación del lenguaje popular. Esto motivó a un cuestionamiento por la situación social americana en aras de los rasgos autóctonos. Los autores más representativos fueron Mariano Azuela con la obra de Los de Abajo de 1915, Horacio Quiroga con Los Cuentos de la Selva en 1918.